configuración más importante, la matriz más importante es la de huella de abandono, Sí. porque entonces esa huella de abandono que genera una sensación de vacío, de oquedad, pero ese hueco tiene una característica, nunca es suficiente. Sí. Y tienes y quieres más, y tienes y quieres más, y tienes y quieres más. Y se van generando las conductas compulsivas. Y hay 5 ejes fundamentales para llenar la huella de abandono: sexo, poder, dinero, fama. Es otro eje tremendo. Ay. La última, sensaciones. Bienvenidos a este espacio donde el bienestar se platica, se entiende y se siente. Yo soy Ethel Soriano y aquí exploraremos juntos la salud, la belleza, la ciencia y la vida con propósito. Respira profundo, abre tu curiosidad porque lo que escuches hoy puede transformar tu manera de vivir. Esto es Ethel Soriano. Bienvenidos. Bienvenidos, bienvenidas. Hoy estamos estrenando un nuevo espacio, esta nueva aventura que quiero compartir con todos. Y hoy quiero invitarte a que des una mirada, hacer una pausa del ruido, del caos que parece envolverlo todo, porque sí, atendemos el cuerpo, corremos a cumplir con todo, pero muchas veces el alma sigue doliendo, sigue pidiendo un espacio para ser escuchada. Este episodio es justamente eso, un abrazo, una respiración profunda, un recordatorio de que también merecemos detenernos y mirar con honestidad y con cariño. Y para acompañarme en este maravilloso viaje de introspección y sanación emocional, en este primer episodio, tengo el honor de recibir a alguien que ha transformado la vida de miles de personas, el doctor Alfonso Ruiz Soto, fundador de la Semiología de la Vida Cotidiana, y su mirada tan clara y tan humana nos ayuda a entender no solo el sufrimiento, sino también el camino hacia la conciencia, la libertad y la plenitud. Alfonso, gracias por estar hoy en este nuevo espacio donde vamos a compartir con tanta gente y me siento muy honrada de compartir contigo. Gracias. Al contrario, mi queridísima Ethel, un aplauso enorme, Y un aplauso enorme de celebración por tu nuevo estamos espacio. celebrando. Después de una trayectoria tan brillante que has Muchas tenido como gracias. comunicadora de tantos años y que ahora estrenas este nuevo espacio Sí. reflexivo, magnífico, que urge tanto en la comunicación, en nuestras redes y en nuestra sociedad. Así que Ay, felicidades, mi gracias, querida Ethel, de verdad. Alfonso. Y me encanta que seas el padrino, la verdad me siento muy, muy honrada No, con toda tu experiencia y que, ¿sabes qué quiero, Alfonso? Que podamos dejar una huella en la vida de la gente. Eso se me hace una bendición, ¿no? maravilloso, corazón. Al contrario, para mí es un privilegio estar aquí, compartir este espacio con tu público y vamos a llevar a cabo esta reflexión Ajá. importante porque es absolutamente crucial el tema que abordaremos Ay, sí. y que presten mucha atención porque es algo que puede realmente transformar sus vidas. Estoy de acuerdo contigo. Muchas veces nos olvidamos de qué somos, por qué somos quienes somos, ¿no? Así es. Yo creo que es parte que me encantaría que nos cuentes qué es la semiología de la vida cotidiana para llevar a todos de la mano. Claro que sí. Mira, en forma muy sintética, muy breve, la semiología de la vida cotidiana es un modelo educativo orientado al desarrollo de la conciencia para elevar la calidad de vida de las personas, de las parejas, de las familias, de las empresas y de la sociedad en su conjunto. Sí. Tenemos la orientación hacia el desarrollo de un círculo virtuoso de la conciencia. Ujú. Acabas de mencionar una palabra muy importante en la Guau. presentación, mi querida Ethel, que es plenitud, porque nosotros nos orientamos en busca de esa plenitud. Es muy importante, mira, no en busca de perfección. La búsqueda de la perfección es fuente de neurosis. No Sí. queremos la perfección, queremos la plenitud. ¿Qué es para ti la plenitud? La plenitud es la capacidad de ser tu propio ser aquí y ahora. Ser capaz de habitarte plenamente y esta expresión que parece simplemente un buen deseo poético, Sí. hermoso, filosófico, es una realidad contundente, clarísima, que estudiamos en el modelo educativo de semiología de la vida cotidiana. Vemos el mapa interno de la persona y vemos cómo interactúa con lo que llamamos su principio de realidad, es decir, con todo su entorno, con todo su universo de significación. Y de qué manera una persona requiere el conocimiento de su propio ser para poder centrarse en sí misma y habitar esa plenitud que no es simplemente una metáfora. Cuando hablo de plenitud, hablo de una plenitud total en la estructura interna del individuo, que lo estudiamos a partir de 5 centros de comando fundamentales, 5 ver. potenciales fundamentales. El potencial instintivo,
que procesa todas las funciones biológicas internas, Ok. miles de millones de funciones biológicas internas. Antes que nada, el potencial instintivo, que es sustento de la vida. El potencial motriz, que procesa todas las funciones del movimiento, la motricidad, el volumen en el espacio, Sí. nuestra capacidad motriz, que es absolutamente crucial en nuestra vida. El tercer potencial, nuestro potencial sexual. Continuamente lo excluimos del proceso educativo. Sí. Los procesos educativos que hacen a un lado la sexualidad no la tocan, no la abordan con la profundidad, con el detalle, con la sutileza que requiere. Muy bien, abordamos el potencial sexual y aquí es una larga historia para ver la plenitud sexual. El cuarto potencial es el potencial emocional. Y entonces aquí hablamos de todo el conjunto integral de las emociones del ser humano, cómo se gestan las emociones, cómo se procesan las emociones, cómo vivo y convivo con mis propias emociones. Y estas no ocurren en abstracto, ocurren dentro de un contexto de significación intensísimo que es la totalidad de mi ser. Esto es muy interesante, muy importante, porque las emociones suelen verse como algo aislado. Resuelve tus emociones, resuelve tus heridas y nos apartamos de lo fundamental, que es el contexto en el cual se llevan a cabo la experiencia vital de las emociones. Bueno, es el cuarto potencial. Y el quinto potencial, el potencial racional, que atiende a todos los procesos racionales, analíticos, las tomas de decisiones, es decir, cómo se genera un pensamiento, qué es un pensamiento, cómo lo proceso, cómo proceso la información, cómo tomo mis decisiones, etcétera. De tal manera que cuando hablamos de la plenitud, y dijiste tú, en busca de esa plenitud, dije, wow, fantástico. Esa palabra plenitud abarca la plenitud instintiva, la plenitud motriz, la plenitud sexual, la plenitud emocional y la plenitud racional. Ahí está la plenitud del ser humano. Entonces, wow. ¿Cómo le hacemos? Ese es me encanta que tengas este mapa muy claro de cómo elevamos la conciencia. Muchas veces tenemos tal vez una plenitud sexual, pero no emocional. Eso. Ese es el tema, hay un desequilibrio. Por ejemplo, sí, continuamente, sí. O podemos tener plenitud racional, pero una no carencia sexual, ¿no? Tremenda, claro. Etcétera. Y entonces tenemos que buscar esta plenitud, fíjate bien, no la perfección, sino la plenitud. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Que cada persona tiene su propia plenitud. ¿A qué me refiero? Tú puedes tener una capacidad de respuesta emocional muy intensa, muy elevada. Sí. Y una persona tiene una capacidad menor, ojo, en comparación con la tuya. Pero su capacidad es el 100% de su capacidad. Sí. Y lo que le importa a esa persona es vivir su plenitud, no la tuya. Por eso no podemos compararnos con ninguna persona. Pero siempre vivimos en comparación. Ahí nos perdemos y nos desquiciamos por completo, sí. mi queridísima Ethel. ¿Por qué? Porque todo individuo es lo que llamamos en semiología de la vida cotidiana una singularidad cósmica. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay nadie como tú. Nadie, ni de lejos. Somos totalmente distintos, totalmente diferentes, unos seres humanos de otros. Todos tenemos el mismo mapa, pero las capacidades instintivas tuyas son muy distintas a las mías, que son diferentes a las de ella, a las de él, y cada quien tiene su propio potencial instintivo. Lo importante aquí es que tú abarques tu plenitud, es decir, que tú logres lo máximo de lo que tú puedes dar, no de lo que puede dar otra persona. Sí. Una persona tiene su capacidad motriz, pero en comparación con la capacidad motriz de un atleta olímpico, es distinta, es diferente. O alguien en una silla de ruedas. Exacto. También podría ser. Y bueno, ya atendemos a personas con sillas de ruedas, con el grupo Altía, damos las sillas de ruedas, les damos yoga para las personas que están en silla de ruedas, una capacitación, etcétera. Ellos tienen su 100% de realización motriz. Entonces, esto es verdaderamente interesante porque dejan de pensarse como personas con una discapacidad o con una limitación. No. Es lo que hay. Es lo que tengo. Exactamente. Dime una cosa, Alfonso. Doctor Alfonso Ruiz. La Ponchilingas, como quieras. Me encanta. Todo el tema, por ejemplo, la capacidad instintiva. Sí. Se va creando en relación a nuestra historia. Tal vez alguien que tuvo muchas carencias de pequeño. Entonces tiene el instinto de guardar, de cuidar, no lo sé, ¿es algo así? Sí, mira, aquí es lo interesante lo que dices. Todos los potenciales, todos, están condicionados por el proceso educativo. Todos, incluyendo el potencial instintivo. Sí. Mira, el potencial instintivo procesa todas las funciones biológicas internas, todas. La circulación de la sangre, el funcionamiento del páncreas, de los riñones, etcétera. Que no puedes controlar. Pero además,
puedes influir sobre ellos, pero no los puedes controlar. Ok. Va a haber una autonomía de gestión Sí. relativa en ese potencial. Ahorita lo comentamos. Pero además, el potencial instintivo procesa los 5 sentidos: Ujú. la vista, el oído, ¿sí? El olfato, el gusto, el tacto, los 5 sentidos básicos más sentidos aleatorios. Los sentidos, por ejemplo, el sentido del ritmo, el sentido de la Claro. proporción, el sentido de la humedad, en fin, Sí. distintos tipos de sentidos de apuntalamiento. Y además, cuando vinculamos todos los sentidos en una sola experiencia y tenemos entonces unas percepciones verdaderamente poliédricas, extraordinarias, en donde podemos percibir el color de un sonido, el sabor de una palabra. Si empezamos a combinar los sentidos y a tener una sensibilidad extendida que es verdaderamente prodigiosa, maravillosa. Sí. Bueno, este potencial instintivo comienza a ser influido por el entorno desde el vientre materno. Entonces está el feto en el vientre materno Percibiendo. y está percibiendo, está percibiendo, está percibiendo, está percibiendo, y está percibiendo, por ejemplo, a través del líquido amniótico, lo que come la madre, cosas que Sí. come la madre, y se va adaptando al sabor. En Francia, yo que sé, al sabor del queso, al sabor Sí, de la comida típica de que Sí. está consumiendo una persona, y comienza desde ahí a tener una serie de condicionamientos educativos que se adquieren a partir del contacto con el medio ambiente, con la atmósfera. Sí. Pero, por ejemplo, el feto, lo primero que experimenta, el primer sentido que se desarrolla es el tacto. El feto va desarrollando la piel y Sí, va muy bien. experimentando el tacto. Y lo primero, imagínate un ser No, bueno. que el único sentido que tiene es el tacto. Imagínate que no ves, que no escuchas, que no hueles, que no, nada, pero puedes tocar el tacto. Qué De mal. tal manera que lo primero que experimenta el feto en contacto con las paredes del útero es la caricia. Entonces aquí el poder de la caricia es estremecedor. Por eso, y se está estudiando ahora con las Sí. neurociencias, el poder de un La abrazo, el vinculación. poder de Sí. un beso, el simple contacto de poner la mano sobre la pierna de una persona, tocar otra mano, tocar una espalda. Simplemente ese contacto remueve nuestras fibras más profundas cuando lo hacemos en conciencia. Nos remota a esos espacios donde tal vez no lo tenemos muy consciente, Exacto, no, pero nuestro inconsciente habla. lo tenemos totalmente en el inconsciente, no es no muy consciente, está totalmente en el inconsciente, pero ahí está. De tal manera que, por ejemplo, el Instituto de Autonomía en Francia descubrió el efecto de lo que llaman el contacto psicotáctil afectivo confirmante. Anda. Es una palabra dominguera Sí, pero preciosa, es muy como dominguera. para apantallar a la tía Sí. Choni y decirle: oye, tía, ¿cómo? No, El mira, contacto fíjate, afectivo. no, contacto psicotáctil, psicotáctil afectivo confirmante. No, bueno. ¿Qué quiere decir este contacto? Es el contacto que establece la mamá con el recién nacido, con el bebé, Sí. cuando lo abraza, cuando lo Cuando le da toca. pecho. Es un contacto que literalmente una caricia que sientes bajo la piel, como la canción de Sinatra, ¿no? I got you under my Under skin. my skin. Y literalmente así. Es una caricia que sientes por debajo de la piel y es una caricia que te está diciendo: te amo. Fíjate bien, no te deseo, te amo. Estoy contigo. Es esta fusión. De tal manera que dimensiona el poder de lo que son nuestros 5 sentidos, los procesos de significación que están resonando en nosotros a través del tacto, a través de la vista, Sí. a través del olfato, a través de la audición, a través del gusto. Es verdaderamente espectacular. Es un universo de significación que vibra dentro de ti. Entonces es algo verdaderamente maravilloso. Qué bueno que me haces esta pregunta. Rara vez me lo hacen, sobre este Mira. potencial instintivo y esta visión, pero es tremendo porque es el sustento mismo de la vida, Y esto, dime una cosa, Alfonso. Esto va cambiando en relación a todo el bagaje que traemos. O sea, como dices, empieza en el feto, con este tacto, con esta caricia, con esta vinculación, la ¿no? palabra Psicotáctil dominguera. afectivo confirmante. Imagínate, Esa. es lo que estudiamos en los cursos avanzados con la sensualidad. Ah, claro. O sea, porque vemos el sexo como la función fisiológica, el erotismo como la cultura del sexo, Sí. un sistema de pensamientos, preferencias y valores que le dan sentido a la caricia y al Sí. contacto. Y luego la sensualidad. Cuando hablamos de sensualidad, hablamos de contacto de fusión, contacto psicotáctil Ay, afectivo mira, confirmante. sí. Lo que quiero es abrazarte y fusionarme contigo. Lo que quiero es estar en ti, estar contigo, lograr esta fusión. Sí. Y entonces la Eso se me hace sensualidad es una verdaderamente explosiva, ¿verdad? Que justo esta capacidad instintiva
mi pregunta es así, o sea, después de vivir eso y después de sentirlo y de usar nuestros sentidos para comunicarnos o para expresarnos o para simplemente sentir lo Ujú. que hay alrededor, Sí, se puede ver afectada y es parte de esta, pues, elevación de la conciencia, ¿no? Con la historia y con lo que hay alrededor. Y lo voy a decir así, hay muchas diferencias, porque todos nacemos igual, pon tú que cada quien en el útero estuvo maravilloso pensando que todo. más o menos, no Exacto, todos. no todo. Hay de Hay embarazos, cosas que hay hay de embarazos, en par sí, de si no me cuido, hay cosas feas que también se perciben, pero pon tú que nacen igual, pero alguien que vive en un entorno de agresión, de 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 lo que ves, o lo que percibes, los gritos, el odio, el enojo, a diferencia de un ambiente amoroso, también es parte de nuestra capacidad instintiva. absolutamente está afectando todo nuestro escenario de conciencia, porque Okey, el lo feto va percibo, escuchando, eventualmente va a ir sumando los sí, sentidos, se van pero también al desarrollando los nacimiento, sentidos, y entonces está escuchando, ¿sí? Está probando, etcétera. Puede reconocer la voz del padre, el feto, sí, va distinguiendo entre la voz del padre y de la madre. Se han hecho descubrimientos verdaderamente espectaculares sobre la vida intrafetal, es el feto que experimenta. Es un universo de exuberancia de significación. Muy bien. Cuando hay rechazo del feto, lo siente el feto. sí. La madre que está pensando, quiero abortar, Ya quiero, ya no quiero, ¿por qué me embaracé? sí, Etcétera. Todos también. los elementos emocionales, todos los elementos físicos, auditivos, la comida, todo está Se generando una resonancia. ¿Y en el nacimiento también? En el nacimiento es crucial. De hecho, en el momento del parto, cuando Sí, viene esta separación, que ha sido ahora estudiada dentro de otras también. perspectivas y otras dimensiones verdaderamente espectaculares, se genera ahí la huella de abandono. Es el primer hachazo fundamental, De la experiencia crítica de la desprendimiento. separación, el desprendimiento, para poder sobrevivir ambos. Si el feto permanece en el vientre de la madre, se muere el feto, se muere la madre y se Sí, mueren todos. Hay un momento en que el feto decide nacer. Esto es uno de los descubrimientos más recientes, interesantísimos. Quien dispara el proceso del parto de manera unilateral es el feto. El sí. feto dice, Deci voy para afuera, voy. voy para afuera, Sí. y dispara el proceso a través de un impulso de supervivencia, vital de supervivencia. Así que es todo un proceso No veo que hay verdaderamente mucho estudio fascinante, y a atrás. partir de ahí viene el desprendimiento del feto del útero materno y se inicia lo que llamamos el proceso de individuación. Entonces, sí, ya voy a ser yo y aprender a ser yo sin mi madre, porque han estado viviendo En prácticamente en simbiosis. simbiosis total. Sí. Y entonces ahora viene, se corta el cordón umbilical, viene este proceso de separación que tiene que hacerse en forma ideal, bajo ciertas condiciones de armonía, de plenitud, de dulzura, de arropamiento, de empatía, de cercanía, de contacto psicotáctil afectivo Sí, confirmante, en donde es como te comunicas, es te amo, pero lo sí. siente. Cuando lo abrazas, lo haces tamalito y lo pones acá, y mi amor de mi vida, y lo estás adorando, lo amas, todo eso se registra. Y se está viendo ahora cómo ese contacto va generando y configurando la arquitectura cerebral del bebé. Pero ahí viene, como dices, la primera huella de abandono. Sí. Y normalmente, que yo soy tu fan y he ido a tus cursos, cuando le damos esta significación, ¿está correcto? Sí, Es también a través de cómo vivimos esa etapa, esa huella de abandono o muchas huellas de abandono a lo largo de nuestra vida. Y sí, entonces ya le significó lo que tal vez para ti no te duele, a mí me duele horrible. claro. Aquí lo que vemos es la huella de abandono como una matriz de significación, en donde van incidiendo muchos elementos Sí, y donde el trabajo que he realizado fundamentalmente ha sido el de la individuación de la huella de abandono. Quien inició los estudios del abandono y de la huella de sí, abandono fue John Bowlby, el gran psicoanalista británico, y comenzó a estudiar esto en primates, etcétera, y fue desarrollando los estudios para comprender lo que es este proceso de separación, sí, esta huella de abandono, en donde la persona tiene que desarrollar su propio instinto de supervivencia, a través de un instinto de supervivencia, una estructura interna para aprender a relacionarse ahora ujú, con el cuerpo de su madre, pero ahora desde afuera, y con el cuerpo del padre o de sus cuidadores maternos, sí. etcétera, y desarrolla un instinto de un poder tremendo, 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 en donde sabe que allá hay una fuente de seguridad. Y entonces, en el momento en que se va dando este proceso de individuación, que se va dando de una manera gradual,
hay que saber hacerlo. ¿Para qué? Para no generar una posesividad tan grande que entonces viene el apego descomunal y ya no sabe vivir ahora sin la madre o sin el cuidador primario. Y tiene que ir aprendiendo a separarse, a separarse, a separarse. Y las naturaleza en su sabiduría maravillosa va dotando a este bebé de todas las capacidades para ir aprendiendo a separarse. A gatear, caminar. El gateo, mira, por ejemplo, esto que lo mencionas, importantísimo. ¿Por qué? Porque con el gateo adquiere cierta autonomía de gestión el bebé. Se va alejando, pero se aleja y se va estudiando en ciertos perímetros, no se aleja más de una cierta distancia, hasta que llega, por ejemplo, alrededor de los 2 años, se aleja 62 metros del cuerpo de la madre. La mamá sale con el niño a un jardín. Mamá, vamos al parque a jugar. Y el niño empieza a jugar, y está jugando, y está a 15, 20 metros de distancia, pero está checando siempre que ahí está la mamá. Voltea y está verificando que ahí está la mamá. Es su base segura. Es la noción de base segura aportada por Bowlby, interesantísima. Ve que hay base segura y sigue jugando, etcétera. Si en un momento dado no la ve, suelta lo que está haciendo, se desinteresa de esto, las piedritas, el jueguito, ¡pah! Mamá, y el alarido, mamá. No, y la mamá que fue al baño. Cuando regrese, pues avisa, pendejo. O sea, por favor, lo dejes a uno ahí botado. Eso podría ser también una segunda o tercera huella de abandono que tal vez yo sentí que me abandonaron, aparte del desapego en el momento del nacimiento, pero en algún momento que tal vez necesitaba un abrazo de mi mamá para que me dijera te amo. Claro. Ella no pudo en ese momento porque estaba en un tema. Sí. Eso es también huellas que van sumándose. Todo esto se va sumando en esa matriz, que esta matriz de la huella de abandono se genera en su mayor profundidad entre los 0 y los 3 años de vida. Y después continúa, y hasta los 6, 7, la infancia media, la infancia que ya colinda con la adolescencia, y llega hasta la adolescencia. La adolescencia es el momento ideal para cerrar este proceso de huella de abandono y alcanzar esta autonomía de gestión para que del proceso de la adolescencia surge el adulto joven. Pero esto que mencionas del abracito que no me pudieron dar y es un abandono, espérame. Son miles de impactos de abandono que vive el bebé, que simplemente dejas en una cuna y dices, ya, mijito, ya te limpié, ya comiste, aquí te quedas. Ahí te quedas y vas, ¿no? Una mamá que se va a preparar un tecito, un cafecito, que dice, mi amor, ahorita vengo, y se desaparece de la vista del bebé. Para el bebé ya no existe. Y entonces es un impacto de ya me abandonó, que mi fuente es segura. Y al rato regresa. Acá está. Pero al rato se vuelve a ir. Se vuelve. Y vivimos cientos, miles de impactos de abandono. Por eso lo primero que quiere un bebé es seguridad, es certeza. No me vas a dejar. Esa emoción puede perdurar toda la vida. Yo quiero un vínculo. Mira, hazme lo que quieras. Pero no te vayas. Pero no me dejes. No, pégame, pero no. Lo que sea, pero no me Seré tu esclava. ¿Cómo era la canción? Seré tu esclava, pero no te vayas. Sí, ¿no? y entonces, déjame volver contigo. Digo, o sea, ¿te acuerdas de esa? Que claro. decía, seré lo que sea, pero no me dejes. Ese es el enlace que quiero hacer contigo. Sí. De lo que vamos gestionando de chavitos y lo que va absorbiendo nuestro inconsciente. En muchas veces nuestro inconsciente, porque la idea es hacer la elevación de la conciencia. Todo va quedando en la memoria nula, que llamamos, que es la memoria del inconsciente, pero ahí está. Ahí está. Entonces nos vamos vinculando con personas equivocadas por esos apegos, por esas huellas de abandono, porque de chavitos nos sentimos que no nos querían, que nos soltaron o tuve agresión, lo que sea. Y una vez platicando contigo, me decías, es que hay gente que sigue viviendo a través de sus huellas de abandono que pasaron hace ya un chingo de años, pero siguen gestionando y dándole significado a todo lo que hay alrededor con lo pasado y se les olvida vivir, se les olvida que hay un mundo adelante. Absolutamente. Mientras una persona no aprende a cerrar el ciclo de la resonancia significativa de esas memorias, sigue dependiendo de ellas. Aquí lo interesante es esto, que todos utilizamos una serie de metáforas didácticas. Por ejemplo, huella de abandono, la herida infantil. Sí. Yo les digo, a ver, la herida, a ver, ¿cuál herida? El niño interior. A ver, la herida, enséñamela. A ver, ¿dónde está sangrando? Herida en el alma. Bueno, ¿qué hay detrás de una herida? ¿Qué hay detrás de una huella? ¿Qué hay detrás de todo lo que nos perturba? Por favor, mucha atención. Esto es importantísimo. Lo que hay detrás es un proceso de significación. Fíjate bien,
todos los modelos de psicología utilizan la palabra trauma, utilizan Sí. lo que sea. Son metáforas, está bien, porque un trauma es un golpe, etcétera. Dices, ¿dónde está el moretón? ¿Dónde está el golpe? ¿Dónde está la herida? ¿Dónde está la huella? ¿O dónde no está? Sí. Entonces, ¿contra qué estoy luchando? ¿O dónde estoy anclado? ¿Qué es lo que me afecta? Esto es interesantísimo. Me encanta. Porque es la esencia de la semiología de la vida cotidiana. Ahorita lo comento, que estudia los procesos de significación. La semiología es la ciencia que estudia la vida de los signos en el seno de la vida social. Es la definición que da Ferdinand de Saussure, que es el padre de la lingüística moderna, y da esa definición tan escueta. Imagínate, la semiología es la ciencia que estudia la vida de los signos en el seno de la vida social. Ay, ¿cuál es la vida de los signos? No solo palabras, signos, colores, olores, sentidos, todo es un signo. El universo está hecho de puros signos. Y yo le doy un significado. Y tú le das el significado. Tú armas un proceso de significación, como un rompecabezas. Sí. No tenemos que puros signos. Todo esto no son signos a nuestro alrededor. Y tu pareja es un signo y te emite signos. Y hay una relación de signos. Bueno, todos son signos. Esta definición tan escueta generó una revolución cognitiva, lo de Ferdinand de Saussure, transformó todo. Generó un metalenguaje y transformó una visión de todo, porque podemos hacer semiología de todo, y de hecho existe. Semiología de la política, semiología de la religión, semiología del deporte, semiología de la sexualidad, semiología de la moda. La sexualidad rescató la frivolidad de la moda, la frivolidad de las pasarelas, y lo convirtió en una obra de arte. Le dijo, la moda es un arte, tan arte como la pintura, la escultura o la música. Y de repente rompieron los criterios clásicos de lo que es el arte y la moda como si fuera una frivolidad. Es decir, no, depende cómo la lees, depende lo que tú lees en eso. Y lo que te significa. A ti. Y tú vas creando, imagínate esto, por favor, mucha atención, tu propio universo de significación. Y de acuerdo a ese universo es la calidad de tu vida. ¿Eres feliz o sufres o no? Dependiendo de ese universo de significación que comienza a configurarse desde la huella de abandono, desde el útero materno. La configuración más importante, la matriz más importante es la de huella de abandono, porque entonces esa huella de abandono que genera una sensación de vacío, de oquedad. Y entonces el primer instinto de un niño o de alguien desamparado que siente un hueco, llenarlo y con lo que caiga. Y entonces comienzas a llenarlo. Pero ese hueco tiene una característica. Es un barril sin fondo. Si tú empiezas a meterle, por ejemplo, a llenarlo con dinero, nunca es suficiente. Y tienes y quieres más, y tienes y quieres más, y tienes y quieres más. Y se van generando las conductas compulsivas. Como llenar vacíos con como comida. Llenar, por ejemplo. Otro. Y hay 5 ejes fundamentales para llenar la huella de abandono. Sexo, una conducta compulsivísima. Lo lleno con sexo. Poder, es otra huella de abandono. Imagínate hacer una radiografía de los políticos. Imagínate la huella de abandono de Napoleón, tan chiquito que está en una huellota de abandono. Del tamaño de un continente. Tenía que de alguna forma llenar, conquisto, voy por más, y voy por más, y nunca es suficiente. Tal vez se sentía tan chiquito. Podría ser, desamparado, pero pero es la huella de abandono. Imagínate, bueno, es sexo, poder, dinero. Imagínate la huella de abandono de tantos multimillonarios, pero multiputrimillonarios que quieren más, mamá. Quieren más. Y entonces, dile a una persona, ¿tú querías con 10 millones de dólares o con 100 millones de dólares? ¿Querías con 1,000 millones de dólares? Estaría plena. Y hay los que tienen miles de millones y quieren más. Plenos. ¿Y sabes qué? Quieren más. Y si para tener más tienen que talar un monte, contaminar un río para hacer un desarrollo de un golfo. Me vale madre. Y entonces quito a familias que están viviendo ahí, contamino, porque quiero más. Cuando tengo miles de millones de dólares, pero no hay llenadera, no hay forma, porque están con su huella de abandono en activo de una manera tremenda. Tenemos sexo, poder, dinero, fama. Es otro eje tremendo. No va igual a poder, no es como un tema de... Ahí va dialogando y con todos dialogan, Y entonces la fama, entonces quiero más y más y más, que ahora se ha proyectado con tanta intensidad en las redes sociales. Hay una gran proyección de huella de abandono a nivel mundial, de reconóceme, apláudeme, porque mis papás no me vieron. Y porque no tuve la mirada donde reconocerme. Y como no he desarrollado la mirada interior, donde yo me miro a mí y donde yo cierro mi espejo, y entonces yo habito mi plenitud
y mi reconocimiento y mi autovalidación, no la tengo en la mirada La interior, busco. la busco por fuera. Y estoy buscando ese reconocimiento. Entonces, la fama es la huella de abandono a nivel así escandaloso Me que gusta. se va dando en las redes sociales. La última. Y entonces, la última, sensaciones. Ah. Fíjate, aquí está la comida, lo que mencionabas, pero Sí. entre la bebida, pero entre el tabaco, pero entre así, toda la gama de sensaciones Que me llenan mis que vacíos. me llenan. Yo me siento mal, me siento triste, me siento deprimido. Como Puedo saber, bebo. lento a la jarra o me aviento un 3 leches con una malteada Sí. y con un lo que sea. Y voy llenándome. Pero nunca van a encontrar una satisfacción hasta que no Nunca. se trabaje. Ese es un punto que te quiero preguntar, Doc. ¿Cómo cuidamos o cómo manejamos, gestionamos nuestras huellas de abandono? Alguien que tiene un problema con el alcohol, alguien que tiene un problema buscando ese reconocimiento, ¿no? Esa fama, ¿cómo regresan a sí mismos? ¿Cómo se pueden ver ante ese espejo? Sí, mira, es un proceso interesantísimo, amor, y tenemos que tocar la La base, la piedra central de esto, porque de estos 5 apegos, hay un sexto apego, que es el común denominador de todos, ¿qué es? el enamoramiento. El enamoramiento es el proceso a partir del cual y a través del cual yo me apego a una persona para llenar mi propio vacío con alguien más, ¿Que me rescate? ya sea un amante, un hijo, un gurú, un quien sea. Quien sea que me rescate. Así es, absolutamente. Y es para que me llene, para que yo dejar de estar experimentando ese vacío. Lo que comentábamos hace rato. Sí. Y cuando yo topo con una persona que llena mi huella de abandono, no me importa qué tan tóxica sea, para Sí. utilizar un terminito Sí. ahora moderno Común. y de moda. Tóxico, bueno, no importa si es la persona más inadecuada para mí. Si se adecua a mi huella de abandono, yo digo, wow, de aquí soy, oh my God. No, ya Ya no está. necesito llenarlo con otras cosas más que con él, aunque me haga daño. Así es. Y entonces ahora viene la posesión, vienen El los apego. celos, viene todo. Y entonces echo a codependencia. perder la misma relación que yo quiero privilegiar como la relación más fabulosa de mi vida. Y es la relación que entorpece, Sí. destruye mi vida, mi existencia a través del apego. Entonces, Ay, fíjate bien en esto. No, qué cosa. Es el común denominador, y es Sí. muy interesante por eso disponer de modelos, de estructuras que den claridad, porque si no, no sé cómo leerme. Pero esta visión del apego en el enamoramiento es exactamente lo mismo con el sexo, el poder, el dinero, la fama y la sensación. Estoy, por así decirlo, Sí. enamorado del sexo, enamorado del poder, del es decir, dinero. estoy apegado. Entonces, en semiología hacemos un estudio sobre el sufrimiento y una decodificación del sufrimiento. Y la conclusión a la que llegamos en esta visión es que detrás de todo sufrimiento hay un apego. Ojo con esto. Porque el me apego, gusta. o sea, Hay algo que quiero seguir ahí amarrado. estoy apegado, fíjate, pero el apego puede ser Mm. a ideas, a creencias, Sí. a objetos, a personas, a N. Donde tú generas un apego, generas una fuente de sufrimiento. Y entonces, cuando una persona está sufriendo, tiene que preguntarse, porque me hablabas de este espejo, ¿cómo Sí, puedo yo verme? ¿A qué estoy apegado? ¿Qué hay que no quiero soltar, que no quiero reconocer, que no, sí? Mi ganancia secundaria podría ser hasta para dar lástima, hasta para... Por supuesto. No sé. Generar lástima, victimizarme para Ujú. que me reconozca. ¿Por qué? Porque de niño no me pelaban, pero Sí. cuando me enfermaba, me atendían. Ajá. ¡Ah! ¡Oh, ya lo hice! La hipocondría, venga, ¿no? O la victimización, ay, me pegué, ay, no me funcionó, Sí. ay, ¿por qué? Porque eso capta la atención y necesito que me vean. ¿Por qué? Porque carezco de mirada interior. No estoy en un proceso de autoobservación donde yo pongo el espejo delante de mí, no tengo mi propio espejo. Por eso nosotros hablamos de una conciencia autorreflexiva. El desarrollo de la conciencia autorreflexiva es la capacidad que tenemos solo los seres humanos, hasta donde hemos podido descubrir, de poder percibirme a mí mismo o a mí misma y simultáneamente percibir mi principio de realidad. Percibo el entorno y mi persona. Y a partir de esa relación yo establezco una ecuación donde logro el conocimiento de mi ser. ¿Cómo respondo frente a los estímulos que me rodean? ¿Cómo respondo a una agresión, a un beso, a una caricia, a un pastel, a lo que quieras? ¿Cómo me relaciono con todo lo demás? Porque la vida
es precisamente un vínculo relacional. Fíjate bien, el autoconcepto es un vínculo relacional. O sea, ¿quién soy? Te doy una fórmula Sí, muy sí, sí. clara para que vea cualquier persona rápidamente, tener una lectura rápida A de ver. su autoconcepto. La semiología nos dice, existe el individuo, pero el individuo no existe en abstracto. Ok. El individuo existe En inmerso en un relación. principio de realidad, Ok. ¿no? Toda su familia, su vida, su país, su todo. Muy bien. El individuo no existe en abstracto, existe inmerso en un principio de realidad. ¿Qué es la vida? La vida es una relación. La relación que existe entre el individuo y su principio de realidad. Ok. ¿De qué depende la calidad de la vida? Depende de la calidad de la relación. ¿Y de qué depende la calidad de la relación? Depende de su significado. Significación. ¡Wow! Y Así. entonces vas a decir, yo te pregunto, ¿cómo te relacionas con un ballet parking? ¿Cómo te relacionas con el dinero? ¿Cómo te relacionas con un extraño? ¿Cómo te relacionas con la ropa? ¿Cómo te relacionas con un hijo? ¿Cómo te relacionas? Porque así como te relacionas, escúchenlo bien, así eres. Así como te relacionas, así eres. Ujú. Porque la forma de vincularte, de relacionarte, se está proyectando desde lo más profundo de tu huella de abandono. La totalidad de tu ser entra en juego en tus vínculos de relación. Sí. Si te ofendes por una broma, si te da gusto o Si cariño, te enojas, si te porque enojas, haces todo una explosión de algo tan no tan relevante, por supuesto, porque toca un punto, toca un botón que te de la detona. huella de abandono. Fíjate bien, ese botón que toca, lo llamamos dentro del sistema Sí. la susceptibilidad. Cuando te pegan en la susceptibilidad va directo, ¡pumba!, a la huella de abandono. Sí. Y entonces ahí la persona estalla y reacciona de una manera Sí, como tremenda. Puede ser algo mínimo, pero para el niño, la niña o la persona puede ser algo máximo. La pérdida puede ser enorme. Por eso les digo, nunca subestimen el sufrimiento de nadie. Sean empáticos, sean comprensivos, no digan, ay, ya, qué tarugada, sufres Sí. más por eso, ya, déjate de tontería. No, jamás. Porque si le está afectando, no es una tontería. Para él no es una tontería. Dentro de su universo de significación hay algo muy importante que está ocurriendo. Es mejor acercarnos con empatía para preguntarle qué te dolió, cómo te sientes, por qué te duele así, en qué puedo apoyar o estar aquí, quieres que te escuche. ¿Qué ocurre? ¿Qué? En lugar de menospreciar Sí. el sufrimiento ajeno. Dime una cosa, ¿la vida es como es o como crees que es? Mira, la vida simplemente es. Pero tú le das Es ese el principio de Ujú. realidad. Pero tu vida es como tú acuñas el significado de eso que simplemente es. Esto simplemente es. Pero para alguien puede ser algo apetecible, deseable, algo horroroso, algo de mal gusto, algo de X. Sí. Cuando tú generas el significado, lo estás viviendo. Cada persona está viviendo los significados que está generando. De tal manera que toda persona está viviendo la vida que corresponde a su nivel de conciencia. Ni más, Ni menos. menos. Y entonces así es como la ves y así es como la experimentas. Y la vida que tienes es la vida que tú crees merecer. Es que aquí O sea, es que es como un todo, ¿no? claro, aquí entran todos lo que son las actitudes hacia la vida. Sí. Pero estudiamos a fondo la palabra actitud porque es descomunalmente importante esto que estás mencionando. Las personas dicen, ay, ya, cambia de actitud, hombre, con esa actitud no llegas a ningún lado, ya, hombre, ve, pues cambia de actitud. ¿Cómo le hago? Para empezar es, ¿qué es una actitud? Sí. Porque si no sé qué es una actitud, ¿cómo la cambio? Es como ¿O respondo cómo a. la modifico? ¿Cómo le hago con la actitud? Ujú. ¿Qué es una actitud? La actitud se configura a través de un triángulo de relación importantísimo, que es el sistema de pensamientos, el sistema de creencias y el sistema de valores, donde están sus emociones. Ese triángulo es una estructura que llamamos una estructura revolvente de complementariedad. ¿Qué significa esto? Sí, está Ahí bien te otra va. palabra Que dominguera. no puede existir el uno sin los otros dos. Ok. El sistema de pensamientos está vinculado con el Con- sistema de creencias y y con de el sistema de valores. valores. Los valores, ¿qué son los valores? Pues están vinculados a los pensamientos y a las creencias. Oye, las creencias, ¿qué son? Pues están vinculadas a los valores y a los pensamientos. Es decir, Sí. no puede existir el uno sin el otro. Hay muchas personas que quieren separarlos para entenderlos, los deformas. Mejor los reúnes y en una visión integral el resultado es una actitud. Entonces, la actitud Valores, es un creencias. proceso de significación configurado por pensamientos, creencias y valores. Y entonces, dependiendo de tus pensamientos, tus creencias y Mis tus valores, valores. tú ves a una persona y la rechazas instantáneamente o la admiras instantáneamente.
Inmediatamente es un escaneo y dices, esta persona es un ignorante o es una bestia peluda o es un lo que sea. Por Le tus pongo su creencias. etiqueta, emito Sí. el juicio y pum, pum, lo despacho. Pero ¿qué hay detrás de esa emisión de juicios que estoy dando? Una actitud. La actitud que tienes hacia eso. ¿Y cómo está configurado? Por tu sistema de pensamientos, Valores. creencias y valores. De Sí. tal manera que cuando una persona está atorada en un tema que no puede digerir, lo llevamos a considerar su triángulo, lo analizamos porque cuando lo desmantelas, desaparece. Mira, cada vez que hay una emoción negativa, ahora decimos, hay un nudo de significación que es disfuncional. Y entonces, ¿en qué queremos convertirlo? En un enlace significativo. En lugar de un nudo de Sí, que te significación, atores. Y hay gente atorada. en un enlace de significación. Sí. Bueno, ¿y cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de una transformación de actitudes. Pero entonces son transformaciones para toda la vida. Una vez que tú desarmas un nudo, Ya. O sea, ya palomita, no. asunto resuelto. ¿Cómo desarmas un nudo? Así, a través de ese triángulo y del análisis para sustentar qué tipo de pensamiento estoy yo configurando y tengo, a lo mejor desde la infancia, Sí. porque así me enseñaron y me dijeron, los militares son así, o los comunistas son asados, o los católicos, o los judíos, o los que sean. Y yo traigo ese pensamiento, que está sustentado en una serie de creencias y de valores, etcétera. Cuando tú llevas a un cuestionamiento de tus propias actitudes y las desmantelas, con aquello mismo que desmantelas, reconstruyes algo maravilloso. Eso no se lleva, y lo tengo que preguntar así, ¿no se lleva años? No, ¿O es simplemente darte cuenta, o sea, enfocarte en romper ese nudo? Lo que te llevó a eso, si fueron a través de huellas, el significado que le das a los signos que están alrededor de ti, correcto, y de ahí, en el momento que lo haces consciente, entonces ya puedes trabajar con ello. maravilloso. ¿Así? Así es, pero mira, el proceso tiene la rapidez que tengan tus procesos cognitivos. El consultor de semiología de la vida cotidiana lo que te hace es espejearte. Tenemos toda una teoría del espejo Ok. para poner espejos. No se dan soluciones, no se dan consejos. Hay 3 principios fundamentales. No juzgar a nada ni a nada. No juzgar, no aconsejar y no asumir responsabilidades ajenas. Que me tocan a mí. Yo Exacto. listo, o sea, tú me haces que yo me dé cuenta Así es. de verme. Exacto. Ahí te van estos espejos. Pam, pim, pom, pam, tú ves. Y en los espejos que ves, el nudo. Y luego hay alternativas para convertirlo en enlace con más espejos. Entonces hay la teoría del nudo y la teoría del espejo. Funcionan de una manera maravillosa. La persona logra un autoconocimiento Sí. increíble porque solo a través del autoconocimiento te liberas a ti mismo de ti misma. Si no logras conocerte, olvídalo. Dame un ejemplo Ajá. de cómo me pones un espejo al frente. Con una serie de preguntas. Fíjate, esto viene desde la mayéutica socrática. Ok. La idea es cuestionar. El mago de los espejos fue Sócrates. Y entonces, por eso decía Sócrates, yo solo sé que no sé nada. ¿Ok? Ujú. Y por eso yo te pregunto todo. Y entonces me estás tú diciendo algo y te digo, ¿estás seguro de lo que me estás diciendo? ¿Lo que me estás diciendo es cierto? ¿Es verdaderamente cierto? A ver, cuestiónate lo que está ocurriendo. ¿Y para qué me lo dices? ¿Tiene algún objetivo que tú, por ejemplo, para desmantelar un chisme? Y entonces decir, a ver, esto que estás sí? diciendo, Sí. ¿te consta? Para la inmensa mayoría de las personas que están chismorreando, Sí. ahí se quedan atoradas. Bueno, así constarme, no, pero dicen mi primo, Sí. y mi primo dice que a él sí le consta, entonces yo le creo, etcétera. Pero a ti no te consta. No, entonces tú estás transmitiendo una información que no te consta. Sí. Y luego además, eso que ocurrió, ¿es cierto? ¿Es verdadero o no? ¿Tienes la certeza de eso o no? Es bueno que me lo digas, como ¿para qué me lo dices? La otra pregunta es, ¿por qué yo me tengo que enterar de que tu prima se enojó con su, etcétera, el chisme? ¿Como para qué me lo cuentas? ¿Qué sentido tiene? ¿Aporta en algún sentido? ¿Es algo favorable o no? En fin, vas haciendo preguntas que le van permitiendo a la persona frenar la mecanicidad de su reacción, de la emisión de su juicio, dependiendo del caso, dependiendo de las circunstancias. Y el consultor va preguntando y va hablando contigo sobre tu propia vida, porque tenemos una estructura de un esquema maestro que se llama el esquema de la vida, el esquema del proyecto de vida. Y cuando te lo plantean, tu esquema de proyecto de vida, con la esfera de la salud, la esfera del trabajo y la vocación, la esfera de la vida familiar, la esfera de la vida social
y en el centro el yo. El yo Tiene que haber. que se proyecta, por eso se llama Antes. proyecto de vida. Las personas ni siquiera entienden el concepto proyecto de vida. Creen que un proyecto de vida es como Sí, una es agenda. sí. Luego, ¿cuál es tu proyecto de vida? Pues que voy a ir al Pues cine, voy a voy a ir- no, trabajar y esa es voy tu sí. agenda, güey. No, tu proyecto de vida Sí. es una cosmovisión. Entonces, ¿cómo armas la vida, el mundo, tu proyecto de vida? Muy bien. Ese proyecto de vida tiene estas esferas y en el centro está el yo. Ojo, con tus 5 potenciales. ¿Y sabes cómo está hecho tu proyecto de vida? Motriz. De la proyección tuya, de tu potencial instintivo, motriz, sexual, emocional y racional. Racional. Por eso tú estás proyectando en tu vida lo que eres. Por eso queremos alcanzar la plenitud del ser para transformar la vida. Decimos en semiología, no se transforma la vida, se transforma el ser. La vida solo ocurre en concordancia. ¿En concordancia con qué? Con tu nivel de ser. Así como eres, así es tu vida. ¿Y cómo lo significas? Así es. A ver, y yo te quiero preguntar, es que, o sea, bueno, me encanta. Venga. Hay gente que está enclochada con la misma, el mismo rollo, o sea, ya es hasta un diálogo que comenta repetitivo de yo, es que yo, o sea, o como haya sido, sufrí mucho, la gente ha abusado de mí, lo que tú quieras, pero nos lo decimos tanto Sí. que es difícil romper y lograrnos ver en el espejo ya para tener otra significación del entorno y de los signos que hay alrededor de nosotros. Así es. Toda persona está elaborando una narrativa Esa narrativa de su propio ser y de su Sí. propia vida. Fíjate bien, aquí establecemos una diferencia importantísima también. Ok. La diferencia entre la biografía y la intrabiografía. La biografía es todo aquello que ocurre externamente. Esto Sí, forma parte de nuestra biografía. sí, Son eventos que puedes filmar, fotografiar, documentar, y hay muchos libros de biografía de fulano de tal. sí. Y te dicen, nació en tal país, en tal año, estudió, etcétera. La biografía son los hechos externos. Bueno, pero ¿qué estaba experimentando esa persona a lo largo de lo que estudió en esa escuela primaria, militar o de monjas o de yo qué sé? ¿Qué vivió ahí, lo que significó para él? Esa es su intrabiografía. Solo lo sabe la persona. Es lo que ocurre en tu escenario interno de conciencia. Son las emociones, los pensamientos, las sensaciones que tú tienes y a partir de los cuales tú has ido generando una narrativa de tu propia vida. Lo primero que tiene que comprender una persona es que tiene la capacidad de elaborar esa narrativa 10,000 veces de 10,000 formas distintas. De hecho, el pasado, fíjate esto, las implicaciones de esto, fíjate, el pasado, tu pasado, el pasado, todo, no son eventos concluidos. Esto lo tienen que comprender las personas. Creen que ya pasó algo y ya fue lo que pasó. Es que no vivimos los hechos. Lo que realmente vivimos es lo que los hechos significan en nosotros. Entonces, oye, que tu papá te dio de bofetadas. Bueno, fue un hecho del pasado que ocurrió hace 25 años, ¿correcto? Sí. Pero lo que tú estás viviendo hoy en día no son las bofetadas. Ahorita te está bofeteando. No, ¿dónde están las bofetadas? Es el significado de las bofetadas, ¿ok? Entonces, toda persona lo que está viviendo es su intrabiografía. Por eso decimos, el pasado no es una secuencia de hechos, es una secuencia de significados que tú puedes modificar en cualquier momento. Por eso hablamos del pasado como un escenario de posibilidades significativas. Tú que me escuchas, escúchame bien, tú puedes reescribir tu pasado como tú quieras y se puede lograr a partir de un análisis de la narrativa que traes de tu pasado. Sí. Esta historia que me estás diciendo de la persona que repite y repite y repite, repite, a ver. O sea, ya, date cuenta, o sea, ya ahí sigues amarrada al pasado, lo que te conté en algunas ocasiones. Y vives tu vida en relación al pasado por el significado, lo que me estás diciendo, el significado que sigue dándole y que está inconcluso. Absolutamente. Y que vive en relación a esa narrativa que no para de comentar, o de mencionar, o de repetirse 20,800 veces. Y aquí tenemos que preguntarnos cuál es la ganancia secundaria de mantener esa narrativa. Porque unas personas dicen, mi autoconcepto es de víctima, me ha redituado mucho. Sí. Porque entonces me mantienen, me comprenden, me apoyan, mis hijos me dan regalos. Yo qué sé, les saco una ventaja a ser esta mujer desamparada. Entonces es la narrativa más productiva, piensan, de mi propia vida. No se dan cuenta que están esclavizadas, sometidas a esa narrativa. Y lo peor de todo, cada vez que la cuentan,
la vuelven a vivir. Sí, claro. El cerebro no distingue Sí, entre lo que piensa, lo que recuerda, lo que sueña y lo que imagina. Lo da por bueno. Por eso una persona que está teniendo un sueño lo está viviendo, ¿eh? Y entonces hay los que dicen, ay, mira, murió en su cama, qué bonito, dormidito. Tal vez Ay, no sabes si le dio un maldito infarto. sí, porque estaba Y se, viviendo algo. y se quedó frito ahí. Sí. No sabes, pero las personas tienen que comprender que todo aquello que están evocando en su memoria lo están volviendo a vivir, lo están trayendo al presente y Sí. ocurren dos cosas. No vives el presente que estás viviendo, no lo vives, lo anulas, instauras un nuevo presente que viene del pasado, Sí. pero que no está en el pasado. Lo estás viviendo en el presente a través de ese proceso de significación que estás evocando. Te está haciendo sufrir y estás ¿Y ya liberando, está? elevando el cortisol, todas las hormonas del estrés, etcétera, y te estás enfermando de un mismo pensamiento que repites obsesivamente. Por eso dicen que nuestros pensamientos son nuestra realidad. Así es. Así tal cual. Así O sea, si yo pienso de forma positiva o si pienso cosas buenas o como cada quien le quiera dar un significado. Esa es mi realidad. Así es. De no, yo estoy en la carencia, es que yo no sirvo para nada. O sea, por eso es tan importante. Tan importante y comprender la estructura del pensamiento. Los pensamientos no vienen en abstracto, por eso hemos visto, vienen vinculados al sistema de creencias y al sistema de valores. O sea, hay una Sí. actitud, o sea, es extraordinario, es maravilloso, porque vemos la complejidad de un evento que, sin embargo, puede desmantelarse de una manera muy sencilla, Sí. muy clara, y notas el cambio en ti de haberte liberado de un nudo. No, Cuando bueno, liberas de un nudo, dices, Dios, haces un enlace. qué descanso, ya es un ¡Qué enlace. rico! Entonces, algo que te avergonzaba en la infancia puede enorgullecerte en la edad adulta. Y entonces, imagínate un nudo típico, te planteo aquí, tengo Sí. mil ejemplos, pero un nudo. Un niño que nació en una familia que tenía muy escasos recursos económicos, pero sus padres con mucha inquietud y querían que estudiara en un gran colegio que consideraban magnífico, pero un colegio de paga, no tenían dinero, pero consiguieron una beca. Y entonces el niño fue a estudiar a ese colegio. Pero sus compañeritos, todos de mucha lana, hijos de Sí. padres pudientes, etcétera, 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 y él llegaba pues, todo desleído y todo ahí. Y él trabajaba como mocito en una tienda que estaba cerca del colegio para ayudar en su casa, porque no tenían dinero. Y entonces él trabajaba ahí de mozo. Y estaba trabajando en la tiendita y llegaban sus compañeritos de la escuela a la tiendita. Le daba una vergüenza espantosa, se metía abajo del mostrador, se iba a la bodega, que no me vean, una vergüenza que vivió durante años, tratando de ocultar esa realidad que era un oprobio para él. Pasan los años, este muchachito crece, estudioso, diligente, se recibe, se matricula, se hace empresario y comienza y dice, yo qué sé hacer, de tiendas, ¿de qué entiendo? De tiendas. Y comienza a poner una tiendita y luego otra, y luego una cadena de tiendas, se vuelve multimillonario y entonces va y compra esa tienda y no la toquen. Esa no la remodela, yo ahí empecé. Y entonces ahora sus compañeritos de la escuela los invita en su avión privado, vengan acá y hacemos el viaje, y vengan acá, los voy a llevar a este lugar, y los lleva a esa tienda. Y les dice, vean esto, yo aquí empecé. Resignificó. Aquí empecé. Y ahora es un orgullo tremendo. Entonces, lo que antes lo avergonzaba, ahora lo enorgullece. Fíjate, ¿cambiaron los hechos? No. ¿Él fue mocito? Sí. ¿Siempre? Sí. Pero en una versión le avergonzaba. En la otra versión de resignificación lo enorgullece. Y entonces, ese es un claro ejemplo de cómo alguien de repente transforma un nudo y transforma el significado de una experiencia, porque el pasado ya ocurrió como hecho, pero como significado sigue ocurriendo. Cada vez que tú vas a tu pasado, de hecho, lo modificas de alguna manera. Cambia la narrativa. Porque cambia la narrativa, porque ya tienes otra edad. Pero tienes tú que cambiar la narrativa. Tiene que haber un cambio para que dejes de decir lo mismo y lo resignifiques. ¿Cómo hacemos ese cambio? Entiendo. Obviamente, pues hay que trabajar en nosotros. Dame un tip, porque de verdad el tiempo ha volado contigo. Bueno, corazón mío, es que mira, tenemos que ir, si vamos comprendiendo las estructuras con claridad y podemos leerlo, eso le da autonomía de gestión a la audiencia. Es decir, ya me conozco, yo puedo hacerlo yo solo. Y entonces poder hacerlo y poder comprenderlo. ¿Qué pasa? ¿Quiénes son los que están repitiendo esa narrativa una y otra vez así? Es lo que se llama el imaginario personal. Desde tus preguntas del principio, fuiste tú trazando lo que constituye el imaginario personal. Hablamos de este feto que va teniendo condicionamientos, de las experiencias que van condicionando a una persona. Bueno,
Todas esas experiencias van dejando condicionamientos o huellas educativas. Bueno, ese perfil es el perfil de lo que llamamos el imaginario personal. ¿Quién es el imaginario personal? Aquel que creo ser, pero no soy. Quien verdaderamente soy es mi yo observante. Aquel que puede observar sin juzgar, aquel que forma parte de la conciencia autorreflexiva de la que hablábamos, donde yo puedo verme a mí y puedo ver mi principio de realidad simultáneamente. Y entonces, en plena conciencia, yo reviso las acciones de mi imaginario personal. Yo me doy, claro, pero te das cuenta de que es un dolor aparente. ¿A qué me refiero? Más que un dolor, es una liberación. Por eso me interesa muchísimo que las personas comprendan el sistema. Te voy a decir por qué. Porque la semiología es una metodología de una dulzura increíble. Cuando las personas comienzan a plantear planteamientos salvajes de me desgarro y me duele, pero voy a salir adelante, porque digo, no, está mal planteado, bro, está mal planteado. No es que así voy a resolver, no vas a resolver nada. No vas a, exacto, métele, y métele ganas. No, métele lucidez, métele amor, métele ternura, métele empatía. Acércate a ti comprendiendo algo. Toda persona tiene las más profundas razones para ser como es y para hacer lo que hace. Y entonces cuando tú realmente comprendes eso, dejas de juzgar al otro y aprendes a observarlo. Percibes el hecho en sí y no el hecho en mí. Cuando logras eso que llamamos distancia crítica, los eventos ya no te afectan. Y en consecuencia, puedes proceder a transformar lo tuyo con toda dulzura. Sin, voy a luchar contra mi infancia. No, por fin voy a abrazar mi infancia, voy a abrazar mis sombras, las voy a transformar en luz. Voy a parirme yo a mí, pero con amor. Hablamos de la suprema lucidez del amor consciente. Y entonces el método es dulce. Yo digo, si cambiar te está costando y está mal planteado, está mal hecho. Vamos a hacerlo con dulzura, con lucidez y con mucha eficiencia. Donde me encanta y de verdad que me llevo una plática en este primer episodio y de verdad me siento muy, muy honrada. De verdad, Alfonso. Para mí un privilegio. Corazón. El privilegio es mío porque sí nos dejas pensando, nos dejas también con esta esperanza de que sí podemos estar mejor y resignificar. Siempre, por favor, que toda persona que se sienta atrapada tiene que comprender que tiene una ruta de salida. Ninguna persona está atrapada más que en sí misma. Y la solución está en ti. Entonces, hay ruta de salida, por supuesto. Pues aprovechamos dónde podemos tomar pues este sistema donde puede cambiar nuestra forma de ver la vida y obviamente nuestro futuro. Maravilloso, corazón. Es todo un modelo estructurado en cursos que están en línea. Tengo alumnos en Berlín, en Barcelona, en Washington, en 38 países. Están en línea todos los cursos y encuentran toda la información en mi página, alfonsoruisoto.com. Sí. Listo. Todo minúscula, compacta, pegadito, alfonsoruisoto.com. Se meten ahí, está toda la información. Bienvenidos a casa. Muchísimas gracias. Un aplauso. Porque... bueno. Chilingas. ¡Felicidades! Gracias, corazón. Gracias. Gracias. Programa de inauguración. Gracias por ser mi padrino y me siento sumamente honrada y que ayudemos a la gente a cambiar cómo resignifican su vida. Y eso, que podamos dejar huellas bonitas. Exacto. En nuestro paso por la vida, se me hace un honor. Maravilloso. Que nuestro paso por la vida no sea inútil. Dejemos el mundo un poquito mejor de cómo lo encontramos. Muchísimas gracias, Alfonso Ruisoto. Gracias, Doc. Gracias. Y yo los invito a que nos sigan. De verdad, para nosotros es sumamente importante que se suscriban, que compartan, porque queremos hacer una gran comunidad, una comunidad que elevemos la conciencia y que dejemos, como bien dicen, huellas bonitas. Muchísimas gracias. Yo soy Ethel Soriano. Los espero en el próximo capítulo.